Aquí directo. Manso, arriba directo. ¿No? Arriba, allá arriba.
Con mucho cariño para mi sobrino, Joaquín, y mi hermano, esta mi hermana Rosia, con mucho cariño. Y estoy muy alegre porque el día de hoy la danza de los abuelitos está siendo candidato para ser patrimonio cultural de la nación, pero está compitiendo con una danza de yauyos, Lima. ¿Cuál de los dos llegará a ser la danza patrimonio cultural de la nación? Sugiero yo, recomiendo, de que a mediados de enero, fines de enero, a mediados de febrero, esta danza se presente en el Palacio de Gobierno para influenciar un poquito en la decisión del jurado, porque hay un jurado. Nadie está tramitando. Ojo, porque hay paisanos que dicen, yo lo tramité, yo lo gestioné. No. El Ministerio de Cultura, ellos han investigado todas las danzas del Perú y los dos finalistas son los abuelitos de Guaribamba y una danza de yauyos de Lima. Ya, los dos finalistas, ¿cuál de ellos será declarado Patrimonio Nacional, Patrimonio Cultural de la Nación? Ya depende de nosotros que influenciemos. Con mucho cariño, brindemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias por el aprecio. Mira, acá nos está haciendo presente 5 cajones de cerveza. Acá el ahijado de mi papá, un familiar con nosotros, que le apreciamos mucho. Muchísimas gracias. Estamos culminando casi la fiesta. Hoy y mañana más, ya termina. Gracias a Dios lo hemos pasado bonito. Con toda la gente que nos está acompañando, nos está acogiendo, ¿no? Esta fiesta patronal de Guaribamba, Ergañiño, ¿no? La verdad que yo soy muy creyente en la imagen y lo hago con mucho amor, con mucho cariño. También los recibo con mucho aprecio a toda la gente que me están acompañando. Me están brindando el ciclo de cerveza. Muy agradecido, tío. Gracias. No tengo palabras para decirlo porque ya estoy. Diosito, muchísimas gracias. Vamos a abrir una fiesta. Muchísimas gracias. Bueno, yo para agradecerle a los tíos de mi esposo, ahora tío es mi tío, y bueno, le agradezco muchísimo y bueno, ya se está compartiendo el aprecio que tuvieron mi vieja, así que muchas gracias. Muchas gracias. A ver, palabras ahora de nuestro Maizo. Y aquí pues estamos en una pequeña cerveceada que nos está haciendo acá la tía, el tío, muy agradecido. La verdad que lo estamos pasando bonito y muy contento, ¿no? No sé qué decir porque la emoción me está atacando. Faltan palabras. Faltan palabras. Lo que para la gente guaribambina, la verdad que no esperé tanto, pero lo estoy pasando bonito, muy lindo, muy agradecido con los caporales, todo, pero excelente. Yo pensaba que, como no vivo acá, vivo 20 años afuera, no pensé que tanto acogimiento iba a tener, pero lo he tenido y estoy muy orgulloso. Me faltan palabras para expresarme ante la gente y pido disculpas. Muchísimas gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos.
Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí pues en Guaribamba. Hoy es el quinto día de la fiesta en honor a Erge Niño. Aquí estamos con la cerveza. Saludos para Nilda Taís Casapía Carvajal. Saludos por su cumpleaños a mi madrecita María Luz Carvajal en Acostambo, Conopa. Saludos muy especial para los amigos de Conopa. Ya amigos, les comento, el día de hoy estamos al quinto día de la fiesta y la gente sigue bailando y se preguntan ¿cuándo será domingo para descansar? No, vamos a seguir todavía nosotros. Mañana continúa la fiesta. Hoy estamos en cumplimiento de los caporales, hemos ido a uno de los caporales donde nos ha recibido pues con la amabilidad y la gentileza que caracteriza a una linda familia guaribambina. Nos ha recibido con su ponche, con su cañita y aparte de ello también la sopa, el convido y también su segundo un pollito. Qué rico, estuvo riquísimo. Definitivamente muy agradecido con cada uno de ustedes. En este instante el mayordomo está ofreciendo ustedes cervecitas a quienes están acompañando. Cerveza es lo que sobra en esta fiesta, cerveza es lo que sobra. Y aquí estamos pues con todos los amigos, las amistades, fieles devotos de nuestro Erge Niño. Saludos para ustedes, un abrazote grandototote para mis grandes amigos de Guaribamba, la gente que está hoy compartiendo esta transmisión. Ayer hemos estado en el Gran Atilpanaco y ha sido muy bonito, extraordinario, donde los danzantes de tijera y en Guarbidaza también pues han sorprendido. Y el público ganador ha sido pues la gente que ha visitado de distintos lugares, como también aledaños a este sector, ¿no? Quienes han venido a poder apreciar una hermosa competencia y de verdad ha sido muy bonito. Ahora están distribuyendo la cervecita. Aquí está nuestro Maizo, está dando cerveza. Cervecita para todas las personas que no se olviden de dejar su comentario desde qué parte nos están viendo, desde qué lugar nos están viendo. Dejen los comentarios desde qué parte nos están viendo para enviarle los saludos correspondientes. ¿Sí?
nada, ¿no? Pero una persona muy buena gente. He desayunado, me ha hecho comer, ¿no? Cuando yo quería de repente ganar una persona más, siempre me valoró, me dio mi lugar para trabajar. Soy guaribambino y me trae tristeza, ¿no? Me trae una pena la tierra, muy buena gente. Ese fue el primer lugar donde yo empecé a trabajar. Empecé a ganar mi moneda. Gracias a Dios estoy acá, pero no lo pude encontrar en vida, ¿no? Porque yo vengo después de 20 años, no la encontré en vida, la encontré fallecido, pero ya estoy como un viejito de corazón de aprender. Cola, cola, cola. Doble más todavía. No, le digo que no nos para todos.
Adoración, celebración, niño Jesús da. Adoración, celebración, niño Jesús da. Cantemos, bailemos, primera Pascua. Cantemos, bailemos, buena llegada. Me siento muy feliz de que vengan a la casa de los Ya no voy
El Elvis. Otro más, otro más. ¿Ya te tienes? ¿Ya el otro? El anterior. Para que se vaya ya. Ahí también, momento. Del otro. ¿Qué sale? ¡Acá atrás! Ese va entrando acá. Por allá se ha metido la chica, es bien, chica. Ahí hay dos.
Mulquete, bonito. Mulquete. A ver.
que abrirnos acá, ya no dejamos ver, dice, pero ya, hay que abrirnos.
Ahí está cariño. Que tengan a esos mayordomos.
Llegó la hora del convivio del siguiente caporal. ¿Qué tal está la comida? Buenazo, buenazo. Ahí está, aprovecho, aprovecho. Hey, amigo, ¿tu ropa dónde está? Venme.